Hola chiquillos, ¿cómo están? Bien igual, Cata, gracias. ¿Qué más está por ahí? A ver. Jordan, ¿cómo le va? Diego. Hola chiquillos, hola Carla, ¿cómo está? Ya. Nos quedan 5 minutos, la verdad es que no tenía seguridad si era a las 19:15 o 10, pero viste que siempre damos unos minutitos, vamos a empezar a las 19:15. El material de lo que nos faltó ver en la parte anterior está en el aula, están todos cargados al aula, me parece, ¿cierto? Si hay alguno que no esté, avíseme para cargarlo al tiro, lo puedo yo poner en el aula, así que eso se soluciona súper rápido. Hola chiquillos, Cristel, Natalie, Cata, la Tania que está conectando el audio. Algunos ya los vi hoy, así que los saludo nuevamente. Hola Nico, hola Natalie. Recibí su correo, Natalie, así que súper. Aprovecho de soplarle. Hola Tania, muy bien, ¿usted cómo le va? Le aprovecho de soplar a los de práctica que ya mañana tienen noticias mías en sus correos. Así que atentos, atentos. Estoy tomando café porque hoy día ha sido un día muy largo. Empezamos temprano. Aquí hay varios que estaban en mi curso de simulación, así que empezamos tempranito el día hoy día. Le subí la nota, así que creo que el profe José igual subió las notas, así que ya simulación está ok, mi Key. Ya, quedan 2 minutitos, así que por mientras voy a proyectar. Si alguien me hace memoria, ¿en qué parte quedamos? Creo que quedamos como en la mitad de la diapo de la semana pasada. Yo les subí esa diapo, está igual disponible, así que está para que la puedan ver.
ahí para temas de asistencia, les voy a pedir porfa que al final, cuando estemos terminando, no se desconecten para sacarle como un pantallazo a esto y que pueda registrar sus asistencias. Ya recuerden que es vital para el curso en general. Ya sea que dé fármaco 2 o no, cualquier caso. Ya, Cata, cuidado nomás en la micro. Muy bien. Ya, se está uniendo la Antonella, pero dice uniendo todo el rato. No sé si tendrá algún problema de internet. Si alguien le puede preguntar a la Anto, Choque, porfa. Todo súper bien, Martina. Estamos ok. Ah, por eso debe ser entonces, Carla. Le podría pedir que salga y se una de nuevo porque yo la acepté, pero no ingresa. No. Yo igual voy a apagar mi cámara después, porque eso de repente queda como puede enlentecerle la conexión. Y sí, la clase queda grabada. La grabación de la semana pasada está. Entonces, esta yo igual, una vez que termina la reunión, se descarga a mi computador y yo le subo el video. Así que participen, estén atentos, pero puede complementar los apuntes que tome con la grabación si la quiere retomar después. Entonces, siendo las 19:16, le agradezco, chiquillos, que se conecten. Yo sé que hay días muy largos como estos días, así que entiendo que es bien difícil a veces estar hasta tan tarde conectado con temas académicos, pero entendemos que esto va en beneficio para todos, Daniel. Por lo tanto, vamos a terminar rápidamente de ver lo que estaba en las primeras diapositivas. Voy a apagar mi cámara por el tema del internet para que no le falle a nadie. Ahí sí. Y la idea es que yo tengo acá el chat a la vista, entonces a medida que vayamos haciendo preguntas que fomenten la participación, ahí vayan ustedes igual respondiendo en el chat y yo lo veo, ya sea por mensaje directo, ¿cierto? O por mensaje para todo el curso. Ya, chiquillos, quedamos, no sé si alguien me puede recordar en qué diapo quedamos la vez pasada. ¿Alguien se acuerda? Probablemente debe haber sido por acá. Ah, la de Ponce. Ya, gracias, Matías, se pasó. Ya, entonces retomamos rápidamente esta curva que se nos aparece siempre, ¿cierto? Les voy a pedir, inició alguien que se llama Paulo, no está en mi lista. No sé si está con un nombre diferente. A la persona que inició como Paulo, por favor, no sé si está con el nombre de otra persona, pero no lo tengo en mi registro, para que lo pueda arreglar o me diga en el chat su nombre, por favor. ¿No está? ¿Se fue? Ya. Entonces, esta curva farmacocinética, chiquillos, para los que llegaron la clase queda grabada, así que va a estar disponible para que la tengan. Esta curva farmacocinética nos va a mostrar diversas situaciones, vamos a poder sacar parámetros farmacocinéticos, ¿cierto? Si esto tuviese los datos numéricos puestos. Pero tenemos una concentración plasmática versus tiempo que es clásica, ¿cierto? De una curva farmacocinética. Vamos a tener tiempo de latencia, sabemos que no en todos hay tiempo de latencia, la vía endovenosa funciona rápidamente, así que no existe ese concepto de espera, ¿ya? Y podemos definir una toxicidad, por ejemplo, si los niveles se pasan aquí para arriba, o definir una ineficacia clínica cuando la concentración mínima, ¿cierto? La concentración está bajo esta concentración mínima, ¿ya?
¿Por qué acá destacamos la duración del efecto? Porque hay fármacos como en los antibióticos donde yo necesito superar un nivel de concentración por una cantidad de horas determinadas, ya conocidos como los antibióticos que son tiempo dependientes, como los betalactámicos, que son donde están las cefalosporinas, las penicilinas, ¿cierto? Amoxicilina, un ejemplo de ese tipo. Y me interesa controlar también los niveles plasmáticos, por lo tanto hacemos ahí una conjugación de todos estos conceptos. ¿Y qué nos permite esto? Ver la biodisponibilidad. Por concepto, por definición, mejor dicho, la biodisponibilidad es la fracción o cantidad y la velocidad a la que esto llega a la circulación sistémica. Porque entendemos que es muy difícil que yo pueda medir el nivel plasmático o el nivel del fármaco, su concentración en cualquier lugar, porque si es un fármaco que actúa en el cerebro, jamás nos van a autorizar para hacer una medición a ese nivel. Entonces, lo que nosotros medimos de la sangre es un reflejo de lo que está ocurriendo en el sitio de acción. Así se entiende y es una de las formas menos invasivas para poder hacer una cuantificación de niveles plasmáticos. Pero nosotros tenemos aquí una prima bonita, la prima favorita, con la que nos vamos a comparar siempre porque nos entrega el máximo provecho de la dosis, por lo tanto, los mayores valores de parámetros farmacocinéticos. Y esa vía es la vía endovenosa, ¿ya? Acá, en esta gráfica, comparamos una vía endovenosa que está en color rojo, ¿cierto? Versus una vía de administración diferente que generalmente tiene ese comportamiento, la vía oral, que está en color azul. Por lo tanto, yo me comparo con esta vía endovenosa, comparo las áreas bajo la curva, entendiendo que el área bajo la curva es la exposición, ¿cierto?, del paciente al fármaco. Por lo tanto, yo voy a poder calcular en la biodisponibilidad y eso es lo que yo les digo cuando les pregunto qué significa que el fármaco tenga un 60% de biodisponibilidad. Que tenga un 60% significa que en proporción va a ser el 60% del mismo fármaco, la misma dosis, pero administrado por vía endovenosa. Entonces, cuando yo me voy a comparar con algo, primero, si me dicen biodisponibilidad 60%, yo digo al tiro, ¿60% de qué? De lo que yo obtendría con la vía endovenosa. Ese es mi 100%. Por lo tanto, lo que usted siempre tiene que poner en una interpretación de biodisponibilidad es que es lo que yo obtengo si me comparo con la vía endovenosa. Eso es lo primero. Primera parte de la respuesta. Pero tiene que complementar lo que es administrando el mismo fármaco, no pueden ser moléculas diferentes, el mismo fármaco, la misma dosis, ¿cierto? Pero por otra vía al final. ¿Queda claro, chiquillos, cómo explicar un concepto de biodisponibilidad? Porque nosotros en general, pueden hablarme por el chat, nosotros en general sabemos que mientras la biodisponibilidad es más alta, más se parece a la vía endovenosa. Y eso es bueno, ¿ya? Pero aquí recuerden que tengo el chat a la vista, así que si les quedó claro esta parte, vayan contándome en el chat. Porque mientras más alta es la biodisponibilidad es mejor, pero ojo, nosotros lo que estamos haciendo acá es una comparación de un parámetro, pero del número solamente. ¿Por qué? Aquí tienen que ir participando, chiquillos, no ha respondido nadie. ¿Les queda claro cómo interpretar la biodisponibilidad o tienen dudas? ¿Queda claro? Gracias, Diego. Súper. Ya. Gracias. Súper bien. Entonces, al final, nosotros tenemos que acordarnos siempre de la vía endovenosa cuando hacemos este análisis, ¿ya? Pero ojo, lo que yo les decía, esto es un análisis del número, del libro. Si usted, por ejemplo, yo le digo, mire, este fármaco tiene una biodisponibilidad del 25%, es un cuarto de la vía endovenosa. Y yo diría, si me dejan hasta ahí nomás la información, yo diría, pucha, pero eso es bajo, es una biodisponibilidad baja, 25% no me convence.
Pero ahí nosotros estamos analizando un parámetro que es farmacocinético. A mí me podrían decir, mira, la biodisponibilidad es de 25, pero sabes que la respuesta clínica es excelente. Voy a retractarme yo porque solo la biodisponibilidad es baja, le voy a quitar el medicamento al paciente si me están diciendo que responde bien. ¿Ya? Y me responden algunos por mensaje privado, ¿sí? Así que si le asiento o algo así, no lo ven, es por eso. Yo tengo que fijarme en todos los factores que se suman a esta información farmacocinética, porque tenemos la farmacodinamia, que también la vamos a revisar ahora. Entonces, por malo que sea el parámetro farmacocinético, resulta que la clínica es buena. No saco nada con sacarle el fármaco al paciente, porque en realidad lo que a mí me importa, y es que le funcione, le haga efecto y el paciente se vaya recuperando, está pasando, ¿ya? Por lo tanto, usted puede clasificar un fármaco como muy bueno farmacocinéticamente, pero también lo puede clasificar como muy bueno farmacodinámicamente, ¿ya? Entonces, al final de eso se trata, de que nosotros tengamos una, claro, como me dice una de sus compañeras, puede ser muy eficaz a pesar de que tenga baja biodisponibilidad. Entonces, acá tenemos que aplicar un criterio. Yo no me quedo solo con lo que me dice el papel, básicamente. ¿Y qué nos permite la biodisponibilidad? Generar estas curvas farmacocinéticas y con ello empezar a compararme. Porque si usted, por ejemplo, observa que hay un medicamento que es el innovador y usted dice, pucha, yo puedo hacer esto en mi laboratorio, y ojalá y sería ideal que la gente optara por el mío en vez del innovador. Voy a hacer y demostrar que es bioequivalente. Usted va a hacer un estudio donde va a administrarle a algunos pacientes este fármaco innovador y le va a administrar el suyo también, en episodios, en tiempos separados, por supuesto. Y va a obtener curvas farmacocinéticas y estas curvas usted las va a solapar, las va a comparar. Estas curvas de acá no son exactamente iguales, pero esto tiene rangos estadísticos, así que me permite una pequeña diferencia. Pero si son bioequivalentes, finalmente yo puedo hacer un intercambio. Podemos hablar otro día de la bioequivalencia porque en realidad nos generó mucho conflicto los farmacéuticos porque en la tele salían diciendo que iba a ser más barato. Y resulta que la persona llegó a la farmacia y costaba 3.000 pesos menos, no más, po. No era tan barato como lo habían pintado. Entonces ahí hubo algunos problemas ya más técnicos. Entonces, la bioequivalencia mejoró completamente las formas de producir medicamentos en Chile, se mejoraron las exigencias, los protocolos, así que eso fue muy útil también. Pero ojo, la bioequivalencia, perdón, me pide, en este caso, si yo les digo que esto fue lo único que yo necesité para para demostrar la bioequivalencia. Aquí estoy dando datos farmacocinéticos, farmacodinámicos o ambos. Solo con este gráfico. ¿Qué tipo de información estoy entregando? ¿Farmacocinética, farmacodinámica o ambas? Ya, me están respondiendo alguno por directo, muy bien. Ya, bien, Natalie, Jaime, Milenka me respondieron. Ya, ojo acá. Esta es una curva farmacocinética, concentración versus tiempo. Que esa concentración me haga a mí un efecto, yo no lo sé. Uno de sus compañeros me menciona por interno, bien Jaime, que la curva farmacodinámica sería la que me entrega el porcentaje de respuesta versus el logaritmo de la dosis. Eso es una curva farmacodinámica. En cambio, si a mí me dicen, bueno, preséntame estas curvas comparándolas y demostramos bioequivalencia, lo que me dice es que la bioequivalencia es de tipo farmacocinética, no es farmacodinámica en Chile. ¿Queda claro ahí, Daniel, que me había comentado? Porque al final yo estoy entregando niveles plasmáticos, no estoy entregando un porcentaje de respuesta, por lo tanto, solo
Lo demostramos a través de niveles del fármaco, lo cual es una descripción farmacocinética, no es farmacodinámica. Por lo tanto, el gráfico es diferente. Si yo a usted le mostrara otro gráfico acá al ladito que diga porcentaje de respuesta que va de 0 a 100 versus logaritmo de la dosis, ahí ya es otra historia, ¿ya? El logaritmo se ocupa en la curva farmacodinámica porque facilita visualmente que yo vea la dosis que necesito para el 50% del efecto, porque en el 50 se hace un quiebre en la gráfica. Si yo lo graficara toda una escala aritmética como usamos normalmente, no sería una figura que desde el gráfico me permita sacar alguna conclusión, ¿ya? Por lo tanto, a lo que hago alusión con estos gráficos es que si yo a usted le digo la bioequivalencia se demuestra así, solo con este gráfico que está acá, lo único que usted está entregando es concentración plasmática versus tiempo. No estamos viendo el efecto, no estamos viendo nada. Por lo tanto, en Chile, la bioequivalencia es de tipo farmacocinética. Esa es la razón que explica que haya pacientes que les cambian el medicamento innovador por un bioequivalente y no tienen la misma respuesta. ¿Ya? Para eso falta tiempo, faltan estudios donde ahora podamos, aparte de la curva, agregar la parte in vivo, o sea, hacer estudios con pacientes y poder ofrecer ahora como resultado una gráfica que sea de porcentaje de respuesta versus el logaritmo de la dosis, ¿ya? Pasamos al área que tiene que ver precisamente con esto, que es lo que el medicamento ahora le hace al organismo, por lo tanto, me importa cómo interactúa con mis organismos, cómo se une al receptor, cuál es el mecanismo de acción, y resulta que esta afirmación que yo voy a hacer ahora causa algunos estragos de repente, porque uno dice, pero ¿cómo eso va a pasar? El mecanismo de acción no se conoce 100% cuando el medicamento sale al mercado. El estudio clínico, que lo vamos a ver más adelante, es súper controlado, ¿ya? Yo sé qué patologías tienen los pacientes, qué medicamentos toman, etcétera, pero esa no es la realidad. Por lo tanto, pasa mucho que un medicamento sale al mercado y se dan cuenta que era para otra cosa también. Precisamente porque el contexto del paciente es diferente, ¿cierto? Y eso lleva a que al final observemos otros usos que le podemos dar, pero siempre, siempre, siempre se tiene que hacer un nuevo estudio para validar una nueva indicación. Recuerden que la indicación es la patología. Supongamos que la metformina. ¿Cuál sería la indicación de metformina? Ya, ahí están escribiendo algunos. Ya. Ya, recuerden que tenemos varios tipos de diabetes, así que la metformina, diabetes mellitus tipo 2. El paciente tipo 1 necesita sí o sí la insulina. Entonces, con la metformina, supongamos que sale al mercado, los pacientes diabéticos súper bien, y empiezan a observar que le disminuye los triglicéridos. Súper interesante. Podríamos proponer que se haga un estudio para ver si lo podemos usar en dislipidemia también. Eso como un ejemplo general, ¿ya? Por lo tanto, para validar el nuevo uso tengo que hacer un nuevo estudio. Todo lo que hemos conversado se lleva a la clínica, ¿cierto? Los parámetros farmacocinéticos que me ayudan a explicar las interacciones, la predicción de niveles plasmáticos según una dosis, si esto sigue una farmacocinética lineal. Por lo tanto, todo lo que hemos conversado y todo lo que usted ve en los primeros semestres de la carrera llega a un punto clínico donde ya esto no es en el aire, no es un caso clínico de un paciente con una sola patología, sino que va a tener varias, va a tomar varios medicamentos y en ese contexto, ¿cierto? Se va a enfrentar a un escenario que es un poquito más hostil, más complejo, pero que tiene una solución medicamentosa, ¿ya? Todo parte con los ensayos clínicos, que tiene muchos objetivos. La idea es que toda la inversión que hace la industria genere una molécula que se pueda vender, que se use, que sea buena, ¿cierto? Y que sea segura. Porque yo podría tener un medicamento súper bueno, pucha, maravilloso, pero si de 1000 pacientes se me mueren 30, eso ya no es seguro.
Eso es muchos pacientes. Entonces, en ese caso, tenemos que en estas fases conocer la farmacocinética, conocer la farmacodinamia, pero también evaluar la seguridad, ¿ya? Parto trabajando a nivel celular, parto trabajando con ratitas, por ejemplo, que es algo que igual está bajando por el tema de evitar el uso de animales o minimizarlo lo más posible. Avanzamos a trabajar con voluntarios sanos. Ojo, el concepto de paciente. ¿Qué significa? ¿Cuál sería la diferencia entre un voluntario y un paciente? Si hablamos de estudio clínico. ¿Cuál sería la diferencia? Ya, muy bien. Bien, chiquillos. El voluntario que participa en estudio clínico es un voluntario sano. El paciente está enfermo. Entonces, cuando de repente me ponen el paciente sano y el paciente enfermo, ese paciente sano no existe. Y paciente enfermo en la ventana window. Estamos repitiendo lo mismo, ¿cierto? Entonces el concepto es voluntario sano y paciente, a secas. Entendemos que esa persona está enferma. Y si hay algo que es común a todo este proceso es la fase 4, donde la farmacovigilancia toma un rol primordial que nos da información para favorecer el uso seguro finalmente de esta molécula. Estimamos el riesgo, evitamos la exposición de otras personas, ¿cierto? Identificamos a aquellos que quizás sufren más con un fármaco. Y si yo no digo esto, no lo reporto, la verdad es que no voy a tener información suficiente. Y para esto tuvimos que esperar a que pasara algo malo para recién hacer una acción importante. ¿Cuál fue el hecho que marcó acá el aumento en los estudios y exigencia para evitar desastres cuando ya el fármaco se consume? ¿Cuál es el caso emblemático? Bien, ahí me están respondiendo. ¿Cuál será el caso, chiquillos? La talidomida. Consecuencias fatales en algunos casos, muy complejas para mantener a pacientes que puedan hacer su vida normal. Muchos casos, como yo les mencioné siempre que hablamos de la talidomida, Chile no tiene casos porque nosotros en general miramos para el norte. Entonces Estados Unidos no la aprobó, los casos son todos europeos, menos en Francia, ya lo aprobó la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, y en España hay muchos casos. Ya personas que en este momento, esto fue en los años 50, así que son personas que tienen 70, 80 años, que tienen mucha dificultad y que no es solo lo que nosotros vemos, ya tienen muchos problemas orgánicos, problemas respiratorios, digestivos, cardíacos, etcétera. Para eso, el trabajo es grande porque tenemos que reunir estos reportes de reacciones adversas, hacerlos llegar al ISP, donde está la ANAMED, que es la Agencia Nacional de Medicamentos, luego a nivel latinoamericano, que se junten todas estas agencias, ¿cierto? Y que luego se puedan sacar informes concluyentes de que un fármaco genera una reacción X, ¿ya? Porque lo que nosotros buscamos, el objetivo en común, es que haya un cumplimiento terapéutico. Por lo tanto, tenemos que evitar cualquier tipo de error que altere esta fidelidad terapéutica, esta adhesión a la terapia, ¿ya? Cambiar una forma farmacéutica de liberación convencional por una de liberación modificada es muy positivo en los pacientes. Cuando esto lo hacemos con metformina, disminuye las reacciones adversas, no desaparecen, disminuyen y se mejora totalmente la adherencia. Pasan de tomar 3 medicamentos, 3 formas farmacéuticas al día a tomar una o dos. Es así de bueno. ¿Qué es lo que no tiene que pasar? Que la persona diga, oh, qué grande es la metformina, la voy a fraccionar.
Y si fracciona una que es de liberación modificada, ahí toda la inversión, uno puede escuchar cómo caen esas monedas al basurero, porque pierde toda la tecnología en el proceso de liberación. Ya por eso, si algo dice que tiene, alguien activó su micrófono, no sé si quiere intervenir o se le pasó a activar, por favor. La Francisca, ya. Eh, si alguien hace este fraccionamiento, cuando no se tiene que fraccionar, ahí tenemos un problema. Entonces, y ahí sí, me mencionan por interno, solo las ranuradas se pueden fraccionar. Y ojo con eso, porque incluso la industria se ha caído en algunos casos y han puesto comprimidos, por ejemplo, con ranuras, cuando eso no se debería fraccionar. Y ahí influyen cosas como más de la producción, o no tienen los punzones para generar el comprimido sin ranura, ¿ya? O como pasa en algunos casos, que fraccionan porque no está la formulación disponible y no se hace. Supongamos que hay pacientes que ya toman 100 miligramos de un compuesto X y resulta que es la dosis más baja, pero el médico dice que necesita una dosis mucho más baja todavía. Ahí los hacen fraccionar los medicamentos y por experiencia algunos funcionan, pero en realidad en el momento en que fraccionamos algo que no se puede fraccionar no tenemos seguridad que esto funcione. Pero lamentablemente todos nosotros vamos a responder diferente a medicamentos. Esto funciona como una campana de Gauss. Por lo tanto, en ese sentido, tenemos que entender que va a haber un 5% de personas que van a tener ineficacia clínica, que esto no le va a hacer bien, y por otro lado, un 5% de personas que van a tener niveles tóxicos, a los cuales un 90% funciona súper bien, le hace el efecto, otros van a tener toxicidad y otros van a tener ineficacia. Entonces, conocer cómo funciona el hígado, el riñón, la función cardíaca, ¿ya? O saber que un paciente que es diabético no puede tomar corticoides por mucho tiempo porque le empeora el control de la diabetes. Esas son cosas que ustedes, chiquillos, con los casos van a ir recordando, ¿ya? Entonces, primero, esta primera parte que era como una introducción, la idea es que ustedes los lleve a recordar lo básico. Que si yo le digo, mire, este fármaco se une en un 99,9% proteínas plasmáticas, ¿qué opina usted? Me sepa fundamentar si eso es bueno o es malo. Lo mismo con la interpretación de la biodisponibilidad. Lo mismo con la interpretación del metabolismo. ¿Ya? Por lo tanto, interpretar y aplicarlo en... Porque esto aplica para cualquier fármaco. No importa que sea un fármaco antiarrítmico, un hipoglicemiante, etcétera, la interpretación de datos farmacocinéticos es transversal. ¿Ya? Por lo tanto, a partir de esta curva, si yo les pasara, si hiciéramos el ejercicio un día de tener datos numéricos, ustedes del mismo gráfico podría sacar algunos, hacer algunos cálculos. Podría sacar la vida media, con la ecuación de la vida media podría llegar al aclaramiento, la constante de eliminación, etcétera. Entonces nosotros en general en la farmacología vemos esta curva sin tanto dato matemático, porque tienen una asignatura especial para eso. Pero lo principal es que nosotros tenemos parámetros farmacocinéticos que son primarios, como el volumen aparente de distribución y el aclaramiento. Y de ahí surgen un montón de otros factores, parámetros farmacocinéticos como el área bajo la curva, ya el tiempo de semivida de eliminación, entre otros, y con eso yo puedo interpretar cosas. O sea, usted sabe que tienen que pasar cuántas vidas medias, chiquillos, para que se elimine una dosis de un fármaco. Muy bien, están todos muy atentos, me encanta. Y esto yo se los digo siempre, desde que empecé a enseñar fármaco en la U, esto es como rezo. 5 a 7 vidas medias. Mi profe de farmacocinética decía que esas iban a ser sus últimas palabras antes de morir. 5 a 7 vidas medias. Porque al final usted puede no saber la vida media, el número, pero si usted le dice, mira, independiente la hora, de 5 a 7 vidas medias, ya el porcentaje es tan bajo que no hay ningún efecto. Entonces, eso a nosotros nos da una idea, porque si la vida media a usted se la entregan y es muy bajita, rápidamente vamos a llegar a cero. Pero también si es muy extensa, nos vamos a demorar una semana en eliminar una dosis.
¿ya? Por lo tanto, esos son parámetros que debemos ya ir interpretando, ¿cierto? Entender igual cómo se dan estas interpretaciones, de dónde vienen, ¿ya? Porque así, si usted lo hace ahora en Fármaco 2, va a llegar a biofarmacia con estas ideas preconcebidas ya avanzadas. Hasta aquí, chiquillos, ¿queda alguna duda? Le estoy compartiendo ahora la segunda parte, lo que alcancemos a ver de esta segunda parte. ¿Hay alguna duda? Somos 32 almas hoy, así que súper bien. Mientras me contestan, chiquillos, si hay dudas o no, pueden contestarme en el chat. Acá, bueno, la gente que está dando fármaco 2 en este momento, obviamente tiene que conectarse para cumplir la exigencia de asistencia, tiene que dar los controles, hacer este trabajo cortito final, no un trabajo gigante para que no se asusten. Pero yo insto y llamo a los que están, que no dan fármaco 2, que son estudiantes de otros años, que también rindan estos controles, porque así, con su respuesta, yo le puedo dar una retroalimentación. ¿Ya? Entonces, si bien no va a tener nota en su caso, yo le puedo poner la nota así como que generaría la evaluación, pero no tendría una nota en alguna asignatura para los que no dan fármaco. Es una retroalimentación útil, ya que les va a aclarar conceptos, no tengan miedo a equivocarse, chiquillos, o sea, esto es un aprendizaje y ese es el objetivo de esto, ya, así que pierdan ahí completamente el miedo nomás. Entonces, ya, me respondieron 3 personas y somos 32, así que me gustaría saber cómo está el resto igual. Si hay alguna duda. Gracias. Ya, súper, ahí empezaron a contestar más. Ya. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer en esta planificación de esta tutoría es que vamos a hacer el desglose de la farmacocinética. Y la idea es que cuando terminemos los 4 procesos de este ADME, podamos identificar algo característico de cada uno que no se nos puede olvidar. ¿Ya? La absorción tiene procesos característicos y necesidades de la molécula. La distribución también tiene que cumplir con ciertas reglas. También el metabolismo y también la excreción. Entonces la idea es que al final usted haga, por ejemplo, la absorción, asociarlo con los 3 conceptos que vamos a ver hoy día. La distribución tiene que pasar esto para que funcione, ¿ya? Y lo que es importante es que comparemos las vías de administración. Ya, entonces tengo ahí una gráfica más abajito para que veamos esto. En general, cuando yo quiero que una molécula se absorba, y usted puede tomar ejemplos de la vida misma, ¿cierto? Yo necesito que esa absorción sea idealmente como debería ser. Supongamos que usted tiene un dolor, la única opción es que le den algo por vía oral, ¿ya? Y quiere que se solucione el problema así para ayer, todo rápido. ¿Cómo tendría que ser la absorción para que eso pase, para que el efecto parezca lo antes posible? ¿Cómo debería ser la absorción del fármaco? Tenemos 2 opciones, rápida o lenta. Ya, ahí están contestando. Ya. Muy bien. Mientras más rápido se absorbe esto, recuerden que la absorción es el paso de una molécula a través de una membrana, por lo tanto, mientras más rápida es la absorción, más rápido llego a la segunda parte del ADME, que es la distribución. Si más rápido se distribuye, llega al receptor antes. Por lo tanto, en la medida que estos procesos ocurran rápidamente, nosotros vamos a tener niveles plasmáticos altos, por lo tanto vamos a tener efecto mucho más rápido. Por lo tanto, para que esa absorción sea rápida, lo ideal sería que la molécula no necesite ayuda de nadie, ¿cierto? Por lo tanto, para que eso ocurra, ¿cuál es el escenario ideal?
Conocer bien el tamaño de la molécula, su grado de ionización. ¿Qué significa grado de ionización? Ya, ahí me están contestando algunos. Todos me mandan mensaje directo, ¿ah? Nadie me manda mensaje para todos. No quieren compartir sus hermosas respuestas con todos. Ya, 2 personas me respondieron lo del grado de ionización. ¿Qué opinan las demás almas? Ya, van 3. Bien, todos los que han respondido van bien. ¿Qué punto, profe? ¿Qué es el grado de ionización de una molécula? Me han contestado solo 4. Que me contesten 2 más. Ya, bien, Matías. Mensaje para todos, muy bien. El grado de ionización tiene que ver con las cargas. Si va a ser un catión, va a ser un anión, ¿cierto? O va a ser algo neutro. Cualquier carga, la verdad es que no es compatible con el paso por membrana. Por lo tanto, esperamos que la forma que va a atravesar la membrana sea la forma no ionizada, ¿cierto? Sin carga. Y el enlace con las proteínas de los tejidos, que también puede ocurrir, ¿cierto? Todo eso va a definir el proceso de absorción. Por lo tanto, las formas moleculares, me preguntan por interno, es porque algunas moléculas tienen carbonos quirales. Y eso, al tener una disposición diferente, puede que por temas estéricos, cierto, de espacio, no pueda pasar a través de una membrana y necesita un transportador especial. Entonces, fíjense que cuando tenemos un carbono quiral, vamos a tener 2 enantiómeros. Cuando tenemos 2 carbonos quirales, tenemos más formas moleculares todavía. Entonces, un carbono quiral, que se define como un carbono unido a 4 átomos diferentes, puede generarme muchas formas moleculares. A eso se refiere Tania. No sé si ahí le queda claro. Súper. Entonces, en ese contexto, la molécula, acá yo me fijo en la molécula de fármaco, porque, ojo, en la clase anterior yo les mostré que había un proceso que se estudia también, pero que lo estudia la biofarmacia y que no es parte de la farmacocinética. ¿Se acuerdan cuál es? Ya, y alguien me lo sopló. Muy bien. ¿Cuál es ese proceso que no es parte de la farmacocinética? No es el ADME. Pasa antes del ADME, antes de la absorción, y lo estudia la biofarmacia. Ah, muy bien, ahí varios respondieron. Alguien activó su micrófono, no sé si me quiere contar un secreto. No sé, Cata, si la voy a silenciar. Ahí sí. Tengo el poder para silenciar personas en este Zoom. La liberación. O sea, la farmacocinética se preocupa de cuando esto ya tiene que atravesar membrana. O sea, yo no sé si estoy analizando la farmacocinética de una forma que es de liberación convencional, de liberación modificada, que tiene tecnología, no tiene tecnología, etcétera. ¿Ya? Pero la liberación igual es un proceso muy relevante, porque si yo tengo un problema, supongamos que usted probó una forma farmacéutica, hizo todos los estudios de una forma farmacéutica de liberación modificada, pero lo hizo en un pH que era incorrecto. Eso, cuando se lo da al paciente, no se va a liberar. Por lo tanto, no hay ADME. Tiene que ocurrir esta liberación, porque al liberarse, esta forma farmacéutica se desprende de los excipientes, por lo tanto empieza a brillar con luz propia en este organismo. Entonces necesitamos que se libere de forma óptima. Y aquí hay 2 cosas que son parámetros farmacocinéticos que yo puedo analizar desde el proceso de la absorción.
Una es la constante de absorción y lo otro es la semivida de absorción. Y ojo, porque en general nosotros esta constante y la semivida la asociamos siempre con eliminación, pero no, existen constantes que son de absorción y semividas de absorción. Entonces, acá en este análisis nos dicen que la constante de absorción es la probabilidad que tiene un fármaco de absorberse en una unidad de tiempo determinada, que generalmente es una hora. Entonces, fíjense que la constante de absorción acá es 0,03 hora a la menos una. Nos indica que, aquí ¿cuál es la pillería, entre comillas, ¿cierto? Para interpretar el dato, multiplicar la constante por 100. Y eso nos va a dar este 3%, ¿cierto? Y en una hora, porque esto es lo mismo que tener 0,03 dividido en una hora, para hacerla lineal la expresión se pone como hora a la menos una, el 3% del fármaco se absorbe en una hora, ¿ya? Ustedes antes me mencionaron que la absorción tiene que ser rápida, ¿ya? Entonces acá, ¿cómo tiene que ser la constante de absorción idealmente para que esto tenga un efecto más rápido? ¿Cómo tiene que ser la constante, su valor? Ya, y me contestó una persona. No sé si me está preguntando. ¿Ah? Yo tomo este valor de constante y lo multiplico por 100. Entonces eso me dice el 3% del fármaco. Si ahora mi constante fuera, supongamos, yo quiero un efecto rápido, que se absorba rápido. Si ahora mi constante de absorción es 0,9, paso de 0,03 a 0,9. ¿Cómo interpreto ahora ese 0,9 hora a la menos una? 0,9 es súper alto. Si yo lo multiplico por 100, me da 90. 90% del fármaco se absorbe en la primera hora, o sea, súper rápido, obviamente, como mencionaba una de sus compañeras más arriba por interno, de que esto es cuando no es endovenoso, porque el endovenoso no tiene absorción, todas las demás sí. Pero acá 0,9 es un valor súper alto de constante, que si yo lo multiplico por 100, es el 90% del fármaco que se absorbe en una hora. O sea, aquí estamos multiplicando monstruosamente la cantidad de moléculas que se van a ir absorbiendo, ¿ya? Pero ahora analicemos, ¿queda clara la constante, chiquillos? Constante de absorción. Entonces, mientras mayor es la constante de absorción, mejor. La multiplico por 100, me va a dar cada vez un número más alto. Gracias, Tania, que me respondió por interno. A los demás le queda claro, gracias, Jaime, súper. Entonces, al menos ya con la constante tenemos claro que cada vez más alto, porque yo lo voy a multiplicar por 100 y va a ser un porcentaje más alto cada vez. Ya. No sé, estaba sonando mi lavadora de fondo, perdón. Ya, entonces, pasemos ahora al segundo concepto de semivía de Profe, absorción. Dígame, ¿me escucha? ¿sí? Entonces, perdón, que me confunde un poco, pero entonces ese 0,3 como que se toma como en una hora, entonces en una hora es un 3% que se hace en el fármaco en ese tiempo. Que se absorbe. Estamos en el primer paso de Ah, la ya. farmacocinética. Por eso, que se absorbe ese 3% que se absorbe en una hora. Se absorbe en una hora. Entonces, si yo le digo Ya, ahora, por ejemplo, Carla, que la constante de absorción es 0,9, si yo multiplico ese 0,9 por 100, ¿cuánto me da? 90. 90. 90% del fármaco se va a absorber en una hora. Siempre es en una hora la Ya, interpretación. Entonces, obviamente, a mí me conviene que el fármaco se absorba rápido, si yo quiero un efecto rápido, ¿ya? ya, Siempre que yo quiero un efecto rápido, lo más alto es la constante de absorción, ¿ya? ya, profe, gracias. Súper.
Pero ahora, ojo, voy a asociar un comentario a lo que preguntaba su compañera, porque cuando alguien se administra algo por vía subcutánea, la idea es que como se va la grasita, de ahí se libera muy lento. Y nosotros puede que busquemos una liberación lenta. Entonces depende mucho del contexto del paciente, ¿ya? Pero en general, si yo quiero que el efecto sea rápido, que me solucione el problema ahora ya, que la constante de absorción sea lo más alto posible. Pasemos ahora a la semivida de absorción. ¿Con qué lo asociamos esto? Con la semivida de eliminación, ¿cierto? Y la definición es muy parecida, ¿cierto? Solo que va a cambiar acá el concepto de eliminación por la absorción. Son dos procesos diferentes. Entonces, la semivida de absorción es el tiempo que va a demorar en reducirse a la mitad, ¿cierto? Ese es como el concepto de vida media, reducirse a la mitad el número de moléculas que deben absorberse. Y ahí está como la definición de la ecuación que se saca acá. Entonces, nuevamente, supongamos que la vida media de absorción de un fármaco es 4 horas, ¿ya? En 4 horas, de mi 100%, 50 moléculas ya se van a haber absorbido. ¿Queda claro? ¿Hasta ahí vamos bien? Tengo mi 100%, ¿cierto? Y en 4 horas, porque esa es la información que le inventé, ¿cierto? En 4 horas, que sería la semivida de absorción, el 50% de mis moléculas va a pasar de un lado de la membrana al otro. Todavía me queda la mitad que está ahí, ¿cierto? Si ahora la semivida de absorción ya no es 4, sino que es 8, ¿qué va a pasar con el efecto? Me va a tomar 8 horas que la mitad de las moléculas pasen de un lado para el otro de la membrana. El efecto va a ser, ¿lo voy a ver observar antes yo o lo voy a observar mucho después? Ya, algunos me están respondiendo por interno, bien, Constanza. En el inicio del ejemplo, como era 4 horas, yo necesitaba 4 horas para que la mitad de las moléculas pasaran de un lado de la membrana al otro. Entonces, ahí ya podía empezar a hacer el resto del ADME, podía hacer la distribución, iba a buscar el receptor, etc. Pero después les doy otro ejemplo de que ahora ya no es 4, es 8. Necesito 8 horas para que la mitad de las moléculas ahora pasen al otro lado de la membrana. Cuando es 8, ¿yo voy a ver el efecto antes que el primer caso o después? ¿Se va a demorar más o se va a demorar menos? Ya, bien, ahí me han contestado 3. Somos harto. Somos 33, como los mineros. No queremos ninguna tragedia así, de ese tipo. Ya, que uno más me responda. Me han respondido 3, 4, ya, que uno más me responda y les doy la respuesta. Falta solo uno, solo uno. Nadie se le quiere jugar por el equipo. ¿Qué va a pasar si ahora son 8 horas? Al final lo que va a ocurrir es que yo antes, a las 4 horas, tenía la mitad de la molécula al otro lado, pero ahora se van a demorar 8. Aumenta la vida media. Entonces eso significa que mientras más alto ese número, más me voy a demorar en ver el efecto porque estoy retrasando este movimiento. Entonces, si hacemos el análisis de estos dos parámetros, a mí me interesa que la constante de absorción sea rápida, el valor más alto posible, es decir,
que se absorban estas moléculas, muchas moléculas en una hora, lo más posible. Por lo tanto, el valor ojalá alto. En cambio, la vida media de absorción o la semivida de absorción, ojalá sea lo más cortito posible si yo quiero un efecto rápido. ¿Ya? Por lo tanto, aquí son indirectamente, no son proporcionales, ¿cierto? Mientras a mí me sirve que uno sea muy alto, el otro tiene que ser lo más bajo posible. ¿Ya? Entonces, la semivida de absorción, si es más baja, menos tiempo se van a demorar en pasar la mitad de las moléculas de un lado para otro. ¿Ya? Es como que yo los quiera cambiar de Rondi 1 a Rondi 2 y los hago pasar en grupos de A5 o los hago pasar en grupos de A1. ¿Ya? En algún caso, si lo hago pasar de A1 me demoro mucho más a que si lo hago pasar en grupos de más personas. Por lo tanto, esa es la absorción, ese puente aéreo es la absorción, ¿cierto? En la membrana que nos va a separar. Entonces, hablamos de estas características. En tamaño, para que se absorba sin ayuda, ¿cómo tiene que ser la molécula? ¿Qué opinan ustedes? En tamaño. Ya, muy bien. Chiquita, estoy chiquita, ya. Tamaño pequeño, muy bien. Sumado a eso, grado de ionización. ¿Cómo tiene que ser el grado de ionización? Sin carga, ¿cierto? No es alto o bajo grado, acá es sin carga, ¿ya? Y finalmente la solubilidad, esta es una bicapa lipídica. ¿Cómo tiene que ser esta solubilidad? Tiene que ser soluble en esos lípidos, ¿ya? Y eso a nosotros nos genera un tema bien interesante de analizar. Yo le he dado el ejemplo de las benzodiazepinas, que son muy liposolubles y que se usaron en algún momento al inicio de los tiempos para controlar las crisis epilépticas. Pero ¿qué pasaba? Una sustancia, chiquillos, que es liposoluble, cuesta mucho encontrarla en un lugar, porque ¿dónde se acumulan estas sustancias liposolubles? Exacto, en las grasas, tejido adiposo. En cambio, los fármacos hidrosolubles van a estar mucho más presentes en la sangre. Entonces yo los puedo ubicar en un lugar en la sangre. Pero en cambio los liposolubles, por esa capacidad altísima que tienen de pasar membranas, se van a mover muy rápido. ¿Ya? Entonces, cuando se ocupaba esto para una crisis epiléptica, nuestra principal barrera, que es la barrera hematoencefálica, la sorteaban sin problema. Atraviesan la barrera hematoencefálica, pero con la rapidez que llegan, ¿qué pasa después de vuelta? Si es tan liposoluble que atraviesa con mucha facilidad y llega al cerebro, también, como dice su compañero y todo por privado, llega con facilidad, pero se va a ir de ese lugar con facilidad. Entonces, finalmente, lo que hacía era que controlaba por unos segundos nomás esto. Por eso se crean fármacos que sabemos que se mantienen en la zona. Entonces, la liposolubilidad, chiquillos, va a ser buena dependiendo el caso, ¿ya? Pero para un tema netamente de movimiento a través de la célula, es más conveniente que sea liposoluble, porque va a poder atravesar, va a poder absorberse con facilidad. ¿Y qué significa que se absorba con facilidad? Que va a poder entonces distribuirse primero, ¿cierto? Se absorbe rápido, pasa al segundo paso de distribución. Entonces, para todo lo ¿Profe? demás que puede pasar, dígame, Cata. Lo que pasa es que en otros ramos habíamos visto que habían ciertas moléculas que eran, no me acuerdo cómo era, pero como citeriónicas. Eso, y eso les da como mejor característica de penetración en la membrana. Eso quiere Sí, decir ¿cómo que era el concepto? eh, de los citeriores, Ah, ya. Grupos ácidos, grupos básicos son anfóteros. Esa, ¿o no? claro.
Entonces, eso quiere decir que tiene uno negativo y uno positivo, pero como se Claro, anulan, eso quiere decir exacto. que es mejor, o que no tenga es mejor a que tenga y se anule, o da lo mismo. No, es que, que no tenga carga es un análisis global. Ya, por ejemplo, puede tener cargas, pero si estas se neutralizan, no está ionizado. No se está priorizando una carga por sobre otra. Entonces ahí, si están Mm, equilibradas las cargas positivas y negativas dentro de la molécula, no estaría ionizado para efectos de ya. atravesar la membrana. Por eso tiene esas características positivas que usted me dice. Ah, ya, perfecto. Sí. Gracias. Entonces, en resumen, chiquillos, cuando nosotros hablamos de absorción como parámetro farmacocinético, lo principal es reconocer las características de la molécula que favorecen la absorción. Entonces, el primer resumen, hiper resumido de los resúmenes para absorción, es que cuando usted analice este primer paso de farmacocinética, usted diga, absorción se asocia a tres cosas: tamaño pequeño, liposolubilidad y moléculas no ionizadas. Con esas tres características, la célula se puede, perdón, el fármaco se puede absorber por sí solo, no necesita ayuda, porque en el punto en que esta molécula necesita ayuda, ¿qué va a pasar? El paciente va a poder tomar dos medicamentos y resulta que los dos necesitan el mismo tipo de ayuda. Y empezamos a integrar ahora el concepto de interacciones farmacocinéticas, que ocurren en los cuatro pasos de la farmacocinética, pero que los vamos a ir identificando paso a paso. Por lo tanto, pequeño tamaño, liposolubilidad y no ionizado son tres características positivas para favorecer la absorción de la molécula porque no va a necesitar ayuda. Pero basta con que una no se cumpla para que necesite un transportador. Y ese transportador de membrana puede estar siendo usado por otra molécula. Entonces eso posterga, enlentece el proceso de absorción y por lo tanto posterga también la aparición del efecto. ¿Ya? Compiten, claro, por los mismos transportadores. Entonces, absorción, los tres conceptos que hemos visto para que se absorba sola y la principal interacción, la pelea por estos transportadores de membrana que van a ser el proceso de absorción, que van a ser la ayuda ahí. Entonces ese sería el primer tipo de interacción. Por lo tanto, cuando yo le pregunte a usted, interacción, mencióneme dos interacciones farmacocinéticas, pueden ser de cualquier nivel. Puede ser a nivel de absorción, puede ser a nivel de distribución, que lo vamos a ver ya la próxima sesión, de metabolismo o de excreción. ¿Queda claro, chiquillos, cómo describir una interacción farmacocinética de absorción? Con el nombre y el apellido bien largo. Ya, súper, ahí me están respondiendo. Los leo, los leo. Por lo tanto, si se fijan, tenemos varias opciones, ¿cierto? En que nos podemos basar para esto. Vamos a ver luego, la vamos a hacer un spoiler de la próxima clase. Vamos a ver temas de distribución, temas de metabolismo, como las enzimas de metabolización, la proteína plasmática que ayuda en la distribución, ¿cierto? Y con eso ir describiendo mejor las reacciones adversas, las interacciones que se pueden dar producto, ¿cierto?, de estas situaciones, y que en algunos casos, chiquillos, estas interacciones son de cuidado, o sea, no es algo muy leve, no es algo general. Por lo tanto, tenemos que identificar bien los procesos, tenemos que interpretar bien la información que se nos entregue, ¿cierto? Y para cualquier tipo de interacción, usted tiene la alternativa, ¿cierto?, de eh, poder explicar una de absorción, distribución, metabolismo, excreción. Otra cosa es cuando los fármacos pelean por el mismo receptor. ¿Ahí qué tipo de interacción será? Pero ahora estamos hablando de interacciones farmacocinéticas. La interacción ahora, cuando es la pelea por el receptor, es farmacodinámica, ¿bien, Antonia? Entonces, si se fijan, vamos hilando más fino y ya podemos describir mucho mejor
una interacción de este tipo, ¿ya? Entonces, el material, esta diapo completa, va a quedar disponible para que lo vean. Analicen esta gráfica comparativa. Aquí tenemos solamente la concentración mínima efectiva, no tenemos marcada la mínima tóxica, así que no se describe en general. Y necesito que revisen el resto de esta clase, que yo se las voy a subir en formato PDF, porque voy a abrir la clase 1 porque les puse el calendario. Sus compañeros de farmacología tienen una prueba oral, y esa prueba oral nosotros vamos a reforzar un poco de contenidos en esta sesión. Por lo tanto, obviamente los demás también tienen que asistir, les va a servir para repasar sistema endocrino. Con sus compañeros hemos estado revisando hipoglicemiantes, revisamos terapia de reemplazo hormonal también, que fue la clase de ayer, y va a haber una cápsula que es de patología igual endocrina, pero asociada a tiroides. Y esa cápsula yo la voy a compartir tanto en Fármaco 2 como en la tutoría, para que también las personas de otros años la tengan y les sirve como información que vamos a conversar en ese repaso. Entonces, información para la gente de Farmacología 2. Traigan todas las dudas que tengan ya para ese día. Nosotros igual vamos a tener una clase entre medio, pero traigan todas sus dudas ya para que las podamos revisar en detalle y de esa forma llegar mejor preparados. Yo les comenté que van a ver, puede salirle una pregunta general o específica de interpretación de datos farmacocinéticos. Por lo tanto, nuevamente, ponerle ojo ahí a la interpretación de datos, ¿ya? No sé si queda alguna duda, le estoy sacando el pantallazo para la asistencia, entonces así quedan todos registrados, para que no se me escape nadie. Éramos 30 y tanto, éramos hartos. Vale. ¿Queda alguna duda, chiquillos? No, ya, te leí el mensaje, Antonia, pero él está bien. Spoiler, será. Aquí es donde me gustaría leerlo a todos, por favor. Jonathan, Brian, Nair, ¿qué más veo conectado? Valentina, Jordan. ¿Hay alguna duda? La idea es que igual si ustedes necesitan que repasemos algo acá también, ya lo conversemos. Pueden estar viendo en otro ramo, así como que la Cata complementó con información de otras asignaturas, también lo podemos ver, ¿ya? Aprovechemos los reforzamientos para eso, vamos a tener hartas sesiones, así que la interpretación para efectos de su primer control, chiquillo, al que todos están invitados, todos tienen que rendirlo, ¿cierto? Es la interpretación de datos la principal, ¿ya? Ya, a ver, por lo que me contaba Antonio por interno, ya, qué bueno que esté bien el Francisco, ahí le da saludos. Cuando se pueda comunicar ahí, que les pueda escribir para que ustedes estén más tranquilos igual. Ya, entonces, me pasé 2 minutos. Estos reforzamientos, si se fijan, es harta información, como una especie de hiper resumen, pero explicado para que nadie quede con muchas dudas, porque la idea es que las vayamos resolviendo acá. Entonces, aquellos que no están en Fármaco 2 conmigo, ¿qué les puedo recomendar? Que para revisar esta información recurran, porque yo sé que los chiquillos de Fármaco 1 lo hicieron, recurran a los libros, ya por ejemplo el Goodman y Gilman, que está en las bases farmacoterapéuticas, está en la biblioteca, capítulo de farmacocinética, capítulo de farmacodinamia. Eso les genera una base farmacológica súper sólida para que puedan interpretar interacciones, explicar de repente desplazamiento de fármacos por receptores, por unión a proteínas plasmáticas. Así que principalmente aquellos que están en niveles superiores, que ya han tenido otros ramos más clínicos, enfocarse en esos 2 capítulos como base es un muy buen paso para retomar esto farmacológico más básico, ¿ya?
Por lo tanto, una vez que se termine esta reunión de grabar, yo la voy a subir para que la tengan, la puedan consultar y nos estaríamos viendo la próxima semana entonces, chiquillos. Ya un gusto estar conectada con ustedes en este día jueves. Que tengan buen viernes, que terminen bien la semana, cuídense harto y nos estamos viendo por la universidad. Cuídense, Cata, gracias a ustedes. Ya les saqué pantallazo. Chao, Así que profe. chao, chao, chao. Chao, profe. Chao, chao, cuídense, chiquillos. Que estén muy bien, pórtense bien, vayan a sus clases. Chao, chao. Chao, chao a todos.